Abrimos unos minutos para el análisis empresarial económico de la mano de don Antonio Garamendi, presidente de Cepime, que este martes precisamente era uno de los participantes del foro empresarial de CEO de Cepime en Guadalajara. Nuestro protagonista ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Señor Garamendi, buen día y ante todo gracias por estos minutos que nos brinda de su tiempo. ¿Qué tal está? Muy buenos días, estupendamente. Tal y como apuntaba ayer mismo, participando directamente en ese foro empresarial que organizaba la patronal en Guadalajara, ¿qué grandes conclusiones saca de esa cita a nivel de preocupaciones y sobre todo también de retos para el sector empresarial? Bueno, yo creo que hay una noticia positiva, ¿no? Y es que afortunadamente estamos empezando a ver un horizonte diferente al que hemos tenido en los últimos años. Es decir, estamos viendo cómo este año, y además siendo los algunos aventajados en Europa, vamos a crecer por encima del 3%, de hecho se calcula el 3,3%. Vamos a generar del orden de 495.000 puestos de trabajo. Hay un dato que es importante, que con las reformas, el año pasado, con crecimientos menores del 2, con 1,4, se crearon más de 300.000 empleos, cosa impensable antes de esas reformas, ¿no? Antes, con crecimientos de menos del 2 era imposible crear empleo, ¿no? Ujú. Y lo que tenemos y vemos, y nos dicen los economistas, al ritmo que vamos, es que entre este año y el que viene, con toda seguridad, generaremos 1 millón de puestos de trabajo. Yo creo que eso al final es que las cosas empiezan a mejorar, y entonces, por tanto, pues el futuro, aunque de momento para muchos de nosotros, especialmente las pequeñas empresas, pues empieza a ser más halagüeño y se empieza a ver ese horizonte que comentaba antes, ¿no? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta crisis tan aguda que se ha padecido y sobre todo también del modo en el que estamos sabiendo, como dice, salir de ella? Pues bueno, yo creo que hay varias conclusiones o bastantes conclusiones. Sobre todo, además, yo creo que de lo inteligente sería sacar las conclusiones para no volver a caer en el error, ¿no? De cosas que hemos hecho mal. Es decir, está claro que se habla que tenemos que cambiar ese modelo productivo, está claro que tenemos que aplicar más I más D más I, en general, más innovación en todo lo que es el sector de la empresa. Tenemos que tender, y eso es así, a la internacionalización. De hecho, parte de ese milagro español, vamos a llamarlo así, Ujú. se debe a que en estos momentos, mira, cuando antes exportaban 100.000 empresas, en estos momentos están exportando del orden de 150.000 empresas. Bueno, pues cuando nos demos cuenta que el mundo está globalizado, que tenemos que aprender a hablar en más idiomas, que tenemos que aprender a coordinarnos y a ir acompañados con más gente, es decir, tenemos que tener más colaboraciones en este campo, como comentaba antes del I+D. Es decir, tenemos que estar mejor formados, como bien decías. Es decir, tenemos que saber que el mundo que nos viene es diferente al anterior, pero afortunadamente yo creo que nos estamos preparando para ello. Mucho se ha lamentado el sector empresarial durante estos años complicados, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, de problemas como el retraso en los pagos, sobre todo también por parte de la Administración, o de la dificultad que encontraban de que fluyese el crédito a las empresas por parte de las entidades financieras. ¿Cuál es la situación en este momento en relación a estas adversidades? A ver, desde el punto de vista de la financiación ha mejorado. De hecho, este año ya ha mejorado en el orden de un 8%. Concretamente, el año pasado, en operaciones menores de 1 millón de euros, bueno, las operaciones fueron del orden de 150.000 millones de euros. También es verdad que antes de la crisis eran 350.000, ¿no? Pero dicho eso, no deja de menos cierto, y es algo que nos lo han dicho todo el mundo también y que tenemos que hacer y aprender, es que tanto el Estado como las empresas, como las familias, estábamos excesivamente apalancados, que es el Ujú. famoso déficit del que hablamos muchas veces. Bueno, las empresas nos hemos ido poco a poco desapalancando. De hecho, hay un tema que está claro, que tenemos que ir tendiendo a tener socios, a buscar sociedades de garantía recíproca, a ir crowdfunding, es decir, hay muchos otros sistemas para hacerlo, ¿no? Pero ha habido un tema que acaba de comentar que a mí me parece muy importante. El problema que hay, sobre todo en la pequeña empresa y en la mediana, especialmente en la pequeña, es el efecto de la morosidad. ¿Y por Ujú. qué? Porque la mayoría de los créditos que van a las pequeñas empresas y medianas van a paliar la morosidad. ¿Y por qué? Pues porque tanto las administraciones públicas como las grandes empresas se aprovechan de los más chicos, vamos a decirlo,
para ellos estar en una posición mucho más privilegiada. Y con respecto a la administración, se ha ido superando a cuenta del FLA, es decir, lo que son el pago a proveedores, que afortunadamente pues ha liberado muchos recursos y afortunadamente ha puesto en orden desde el punto de vista de lo público las cosas, pero desde el punto de vista de la gran empresa, pues la realidad es que por mucha ley que tengamos, hoy por hoy no se está cumpliendo esos plazos. Y de hecho, que es triste, en España parece que es como un hecho cultural, parece que si alguien te debe dinero, pues como que no pasa nada, que incluso se puede pasear por la calle sin darle vergüenza. Y ese es un tema realmente grave y es una auténtica lacra que desde luego el CEPIME lo estamos persiguiendo porque nos parece clave para la recuperación de la economía y especialmente de las pequeñas empresas. Claro. Al hilo de esto que me está comentando, ¿qué circunstancias han de darse aún para que esa mejora, que ya se vislumbra sobre todo en los niveles macroeconómicos, se perciba también en el ámbito de las pequeñas empresas, que son fundamentales para la economía y sobre todo para la creación de empleo en nuestro país? Bueno, nosotros hay que decirlo que lógicamente hemos sido los primeros en salir del banquete de la economía cuando las cosas van mal y tristemente vamos a ser los últimos en entrar en el banquete cuando las cosas vayan bien. De hecho, en estos momentos la mitad de las empresas españolas, pymes, están en pérdidas y el 75% de hecho están compensando pérdidas de otros ejercicios, ¿no? Pero dicho eso, es decir, todas las reformas que se han ido haciendo en general eran muy necesarias y son gracias a ellas las que ha permitido que las pymes se puedan recuperar. Es decir, muchas veces se habla de la reforma laboral en términos negativos y nosotros tenemos que decir que gracias a esa reforma han soportado, han aguantado, han sobrevivido un montón de empresas que si no de otra manera hubieran cerrado. Por tanto, bueno, pues seguir manteniendo esas reformas y ir poco a poco, es decir, ya con nuestro trabajo y con nuestro empeño en ir ganando esas cuotas de mercado y esos escenarios que comentaba antes que son globales, ¿no? Estamos en una época determinante, en pocos meses hay una nueva cita electoral a nivel general. Al hilo de lo que me comentaba sobre la reforma laboral, ¿cómo se escucha desde CEPIME esos anuncios que desde algunos grandes partidos hacen, por ejemplo, asegurando que derogar la reforma laboral sería una de sus primeras medidas? Sí, bueno, lo que pasa es que todavía dicen derogarla, pero todavía no sé muy bien cuáles son las medidas que aplicarían. Por tanto, no sé, es decir, dentro de derogarla hay muchos artículos que tiene la reforma, por tanto habría que evaluarlo. A ver, si nosotros si no hubiera existido la reforma laboral, insisto, hubiera habido muchas empresas españolas que hubieran cerrado. Y si se cambiara esa reforma laboral, la realidad es que el empresario se retraería de contratar más gente. Esa es una realidad, es la que es. Lógicamente, los partidos políticos tienen toda la capacidad de ofrecer a los ciudadanos, evidentemente, las distintas alternativas. Nosotros, como CEPIME, lo que sí vamos a hacer, lógicamente, antes de esas elecciones generales, es estar con todos y cada uno de los partidos políticos para plantearles de una forma terriblemente cordial, bueno, cuáles son nuestras propuestas y cuáles son lo que nosotros pensamos que es mejor para nuestro país, claro. ¿Cómo valora iniciativas que desde la Administración están haciendo orientadas a fomentar la creación de empleo, como ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde el Ejecutivo Autonómico ha enfocado estos primeros meses de actuación en sacar adelante un plan de empleo que se va a dedicar sobre todo a jóvenes ya parados de larga duración, mayores de 55 A ver, años? está claro que el primer problema que tenemos en España, el primer problema fundamental, es el problema del paro. Y lo primero en esta vida son las personas. O sea, eso yo creo que es indudable. Dicho eso, bueno, todo lo que sea favorecer la creación de empleo a mí me parece bien. Ahora, también tengo que decir una cosa, que en el caso del empleo privado, lo que es necesario para que se genere empleo es que haya unas condiciones de flexibilidad y estables, de estabilidad política, de responsabilidad, para que los empresarios nos sintamos a gustos para contratar. Y muchas veces la mejor manera de que nos sintamos a gusto es que nos regulen poco. No conozco exactamente cuáles son las medidas que ha implementado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Supongo que estarán con la mejor buena voluntad. Lo que yo sí pido en cualquier caso es que no se dé un exceso de regulación, que es el que muchas veces nos ahoga. Ayer mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, destacaba que España tiene la mayor tasa de jóvenes trabajando de forma involuntaria en empleos a tiempo parcial de los países miembros, ya que prefieren aceptar cualquier trabajo, decía textualmente el documento, a no tenerlo. ¿Qué análisis se hace desde CEPIME de esta realidad? Bueno, la verdad es que nosotros
Pues lo vemos igual que cualquier ciudadano, es decir, porque hay veces que parece como que somos los empresarios los malvados de la película o los que tenemos que realmente solucionar los problemas, y la verdad es que se genera empleo como consecuencia de que una empresa va funcionando, y el empresario lo que es el que pivota esa empresa y como consecuencia de su trabajo genera el empleo. Pero es evidente que, bueno, pues la realidad que vivimos es la que tenemos y es evidente que la tenemos que mejorar. O Ujú. sea, dicho eso, yo sí creo, y ahí sí, vamos, el aspecto que sí me parece positivo es que la gente joven está con ganas de trabajar y con ganas de hacer cosas. Y hay un concepto que creo que es importante, que tenemos que tener todos, también los empresarios, que no nos olvidemos que ha habido 350.000 empresarios que se han quedado en la calle, que tenían hipotecada su casa, que se han quedado sin casa, que no tienen paro, y que tenemos que tener el concepto de la empleabilidad, que es que tenemos que saber cómo manejarnos, cómo acceder y cómo estar en el día a día, ¿no? Por tanto, es decir, yo querría ver como positivo, dentro de lo que es esa noticia, el saber que hay mucha gente que está con ganas. Ujú. Es muy importante. ¿Cuál diría usted que es el reto más determinante al que se enfrentan las pymes españolas, por ejemplo, en materia de internacionalización? Bueno, en materia de internacionalización es un reto realmente complicado. Y lo digo porque todo el mundo sabemos que efectivamente esto ya no es como era, y después de la crisis menos, que realmente es lo mismo vender en Burgos, en Logroño, que en la India o en China. Y la diferencia es que una gran empresa tiene mucha capacidad de poder acceder a esos mercados, de tener gente allí, tener socios, y una pyme pues lo tiene muy complicado. Entonces, bueno, pues hay que articular, ahí sí lo público tiene que mojarse, hay que articular sistemas de cooperación público-privadas, hay que potenciar también cooperación privado-privada, es decir, entre grandes empresas y pequeñas, empresas tractoras o entre incluso pequeñas. Es decir, ¿por qué? Pues porque el pequeño empresario o el mediano lo tiene mucho más complicado porque, bueno, primero no tiene recursos y no tiene recursos económicos y tampoco tiene recursos en muchos casos de personas para poder moverlo, ¿no? Ujú. Para terminar, y en otro orden de asuntos, es inevitable hacer referencia a cómo el país está mirando con expectación, al menos, y en parte también con cierta preocupación, a lo que pueda ocurrir este próximo 27 de septiembre en Cataluña, mientras también están creciendo un poco los mensajes sobre qué podría suceder en distintos frentes de un escenario diferente al actual. A nivel empresarial, ¿qué supondría una Cataluña ajena a España y una España sin Cataluña? Bueno, nosotros hemos dicho muy claro, primero, que España es una de las naciones más antiguas de Europa y que Cataluña es una parte importantísima de la misma. En segundo, que para cualquier decisión, para que sea legítima, una parte no puede tomar una decisión sobre el todo. Yo creo que es importante. El tercer conclusión que sacamos como organización y como representante, en este caso, de las pymes españolas, decir que la salida de España de Europa y del euro, porque es así, sería una catástrofe para España y para Cataluña y para España, y yo creo que es prácticamente inviable. Y yo creo que hay otro tema que para mí es muy importante, y es que aquí se puede trabajar, pero se debe trabajar siempre con el Estado de Derecho y con la ley y con las normas que nos hemos dado. Pues hay una cosa que se llama el diálogo, que se llama el trabajo político, y ahí es donde tienen que estar los políticos trabajando y dándonos estabilidad. Yo haría un apunte también. Hace poco estaba en Alemania en la cumbre bilateral económica, y cuando estábamos viendo todo proyectos era todo regulación europea, y realmente el futuro pasa que para que seamos competitivos por ir cediendo soberanía española hacia Europa. Es decir, cada vez que vemos un problema económico en Europa decimos que se va a solucionar a base de unión política, y unión política es cesión de soberanía a Europa. Hombre, es sorprendente venir a España y encontrarte pues con que aquí estamos exactamente recorriendo un camino inverso a lo que realmente está marcando el futuro y el presente en el mundo, ¿no? Por tanto, yo lo que espero es que la gente se calme. Hay un tema que a mí me preocupa y yo creo que a muchísima gente, y es que se ha tensionado una sociedad, que es muy difícil una vez tensionada ver cómo volvemos a recuperar esa calma, que es fundamental esa calma, y que al final el día a día es lo que hemos estado hablando antes, los minutos anteriores, de cómo funciona la empresa, de cómo los jóvenes pueden entrar a trabajar, de cómo puede haber menos paro, de cómo la gente de más de 55 años tiene empleo. Yo creo que es lo que realmente nos interesa a todos, que es lo que tenemos que pelear por los ciudadanos de a pie, de España, de Europa y del mundo en general, ¿no?
Don Antonio Garamendi, un placer haber conversado con usted desde el Grupo de Comunicación La Cerca. Gracias por este tiempo que nos ha concedido y sobre todo que la próxima vez que podamos volver a conversar, ratifiquemos que esas previsiones positivas se han cumplido. Esperemos que sea así y muchísimas gracias a La Cerca por haberme atendido tan bien. Un abrazo. Gracias, un saludo.